Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de diálogo educativo latinoamericano. Agradecemos que nos acompañen. En este día sábado 22 de mayo tenemos un tema que nos hace mucho sentido a nosotros. Decirles que vamos a hablar de Humberto Maturana. Y lo vamos a hacer con dos personas que lo conocen, ¿cierto? Aquí está conmigo acá mi compañero de los días sábados, profesor de Lima, Perú, David, ¿cierto? Con quienes llevamos adelante el diálogo educativo. Y hemos invitado a una profesora que sabemos ha estudiado, ha leído y se ha conmovido con Maturana, ¿cierto? En conversaciones que hemos tenido me lo ha dicho. Marcela Latorre, ¿ya? Ella es pedagoga teatral, ¿cierto? Magíster en educación y trabaja como profesora en una universidad y ha escrito libros relacionados con temas muy propios, digamos, de las ideas y los principios de Humberto, ¿no? Saluda Marcela, saluda y después David para partir nuestra conversación. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos hoy día un diálogo educativo en torno a algunos principios que Maturana fue descubriendo desde la biología, que fue llevando al campo de lo social. Eh, y ojalá que sea enriquecedor para todos y todas las personas que nos están viendo y para nosotros también, que siempre es tan importante el diálogo, ¿no es cierto? Eso. Y ahí te iremos conociendo más al calor de la conversación. David. Gracias, Marcelo. Buenas noches, Latinoamérica. Gracias, Marcela, por participar en esta noche para conversar, como dices, emotivamente sobre uno de los pensadores más profundos de los 20 primeros años de este siglo, Humberto Maturana. Su universalidad probablemente debe estar al lado de Paulo Freire. Sí es. El aporte de Maturana a entendernos como seres humanos, como ciudadanos del planeta, es enorme. Esa pedagogía de la convivencia que nos hace ver al otro en toda su individualidad para convivir en este escenario o en este planeta. Gracias, Marcelo, por la introducción. Gracias, Marcela, por tu presencia. Sí. Y quisiéramos a ver si nos puede contar, pero antes le cedo la palabra a Marcelo porque creo que Marcelo quiere hacer algo, alguna intervención. Sí, vamos a contarle porque no necesariamente todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Vamos a hablar de un hombre sabio, un hombre grande que falleció recientemente. Él falleció recién ahora el 6 de mayo a los 92 años. Él fue un grande y lo sabemos muy bien, sobre todo los que estamos vinculados al mundo de la educación, las profesoras, los profesores y en general los actores educativos, porque sus escritos, sus teorías, sus reflexiones hicieron mucho eco en la educación, pese a que él era un biólogo, no era educador, pero él
fue mucho más allá de su área científica. Él fue en Chile Premio Nacional de Ciencia el año 1994. Como decía, originalmente de profesión biólogo, pero en sus estudios después se fue convirtiendo en un verdadero filósofo y en un escritor, porque fue muy profuso en escritos, hizo bastante escritos y nos legó unos libros muy, muy interesantes. ¿Ya? Como tú dices, David, se transformó con su trabajo en uno de los pensadores más importantes de los últimos tiempos, ¿ya? O sea, hablando del siglo XX y lo que va transcurrido de este siglo. Decir que Maturana, bueno, abandonó su cuerpo para elevarse hacia lo alto, ¿cierto? Pero él burló a la muerte, porque estamos seguros que él va a seguir vivo en millones de personas en nuestra región latinoamericana, pero también de otros continentes. Muchos científicos lo leyeron. Él dejó preguntas esenciales dando vuelta en el planeta, ¿no? Sobre el ser, sobre la existencia, cómo desde una manera más humana nos podemos relacionar, cómo la ciencia puede transformarse también en algo de estudio humano, ¿ya? Él corrió el cerco, se traspasó las fronteras convencionales de las ciencias naturales, de la biología, y es como si hubiera abierto las ventanas, ¿cierto?, de la ciencia biológica hacia una visión, una dimensión más humana, cosa que agradecemos mucho. Él también dejó muchas preguntas sobre de qué manera realmente nos vinculamos los seres humanos, cómo nuestra convivencia puede ser una convivencia que nos permita evolucionar como especie, ¿no? En fin, uno de los méritos más importantes que se le reconoce a Humberto Maturana es ese corrimiento del cerco, ¿no? Y él dio origen a algo nuevo que es una biología humana, una biología del amor, también se habla de la biología del amor, ¿no? Él se encontró una vez con Dalai Lama y se dice que una de las cosas que le dijo al Dalai Lama es que intentaba siempre no apegarse a su campo de investigación exclusivamente, porque si se apegaba demasiado a su campo de investigación, se estropea la objetividad, decía, ¿ya? O sea, nos mostró una manera de investigar, de estudiar con una amplitud y con un sentido de humanidad que, bueno, eso lo hace un hombre trascendente, ¿no? Así que sobre esta persona tan noble, tan sabia, tan humana, queremos conversar con Marcela, ¿no? Marcela, cuéntanos, ¿qué es lo primero que se te viene cuando se te invita a hablar de Maturana? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, de lo que acabas de decir me hace sentido un par de cosas. Una que tiene que ver con que para que realmente trascienda todo su legado, más que... Yo he visto como que últimamente se ha alabado mucho su labor, pero yo creo que tenemos que ir a la acción, ¿ya? Tenemos que no solamente estudiarlo, leerlo y decir qué bonito lo que hizo Maturana, oh, qué increíble, qué hermoso su legado y todo, sino que tenemos que tomar esos descubrimientos que son tan valiosos y que nos hablan de una transformación tan grande, humana, que creo que es súper importante tenerlo en cuenta como
no solo para que lo conversemos. Es muy bueno empezar conversando, ¿no es cierto? Ya estamos acá, empezamos a dialogar, este espacio es maravilloso porque a la vez que vamos compartiendo entre nosotros tres, otra gente nos va a escuchar y puede reproducir estas conversaciones con otras personas y sumar todos los conocimientos que tengan ellos. Yo siempre digo, la sabiduría es conjunta, no es de una sola persona, sino que la idea es que se vaya multiplicando. Eso por una parte, así que tenemos una misión en realidad, no es solamente conocer el trabajo de Maturana, sino que aplicarlo. Aquí hay algo que él nos deja como una misión, como un desafío, ¿ya? Eso primero, como no perder ese norte. Y lo otro que tú comentas que, claro, que él habla de que desde su campo de investigación se abre a otros campos, y yo siento que un poco mi pequeña historia en comparación a Maturana tiene un poco de eso, porque yo vengo del mundo, yo soy actriz, esa es mi primera formación. Soy actriz y mi pasión siempre ha sido la educación y claro, como actriz, por supuesto que mi pasión es la pedagogía teatral, que es lo primero que yo abordé, también estudié periodismo y eso me ha ayudado mucho a escribir, por eso tengo un par de libros que hablan sobre el desarrollo integral de la infancia, muy en la línea de lo que propone Maturana, pero basados principalmente en la pedagogía de la intencionalidad, que también toma elementos de Maturana, ¿no? Que todo esto es una red, es un tejido. Y siento yo que es muy sabio eso que dice Maturana, que es muy interesante aportar desde otros lugares a diferentes disciplinas. Y siento yo que el trabajo que he desarrollado desde las artes, principalmente el teatro, pero las artes integradas finalmente, va muy en línea con lo que dice Maturana, porque justamente trabajamos con las emociones y trabajamos con las experiencias. Y desde ahí hacemos un aporte al aprendizaje. Lo digo como en plural porque no soy la única persona que trabaja en esto, sino que somos muchos los artistas pedagogos que trabajamos para ir nutriendo el ámbito educativo desde otras áreas también. Y bueno, no sé si les parece que empiece a comentar ya más desde el pensamiento de Maturana y de ahí ya vamos dialogando. Entonces me gustaría hacer como una pequeña introducción de un tema que a mí me parece fundamental. Podríamos estar hablando días, meses de todo lo que Maturana impulsó y todo lo que descubrió, pero me voy a enfocar en algo particular para que podamos desde ahí aplicarlo a la educación. Pero voy a comenzar con un principio que viene del humanismo universalista, ¿ya? De Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. Es un principio que dice así: harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Y yo siento, leyendo a Maturana y estudiando a Maturana, que él fue profundizando en la raíz de nuestra cultura, lo que permite tener una visión de cuál sería el conflicto que hoy tenemos como sociedad. Sabemos que estamos en un momento de crisis donde está todo tambaleándose, está todo cayéndose, las instituciones, la forma de ver la vida se está modificando. Entonces, muy interesante revisar, y lo que yo hice fue una pequeña síntesis que les quiero compartir acerca de la mirada que él fue compartiendo en relación a lo cultural. Entonces él decía, lo humano surgió cuando los ancestros comenzaron a vivir en el conversar, lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Como una manera cotidiana de vivir, que se conservó de generación tras generación en el aprendizaje de los hijos. La conversación, ¿ya?, es lo que va permitiendo una formación de una cultura. Es decir, la cultura es una red cerrada de conversaciones que define una manera de convivir como una red de coordinaciones de emociones y acciones. No es que solamente nosotros intelectualmente hacemos una conversación, mientras uno hace una conversación están pasando cosas, ¿cierto? El ser humano no se puede separar de este emocional, y ese es el aporte tan lindo que hace Maturana, que hasta ahora las ciencias veía lo biológico como un cuerpo que tiene no sé qué, o sea, como esos estudios más con una visión
muy intelectual. Él entonces toma acá el emocionar, ¿ya? Entonces dice, un cambio cultural es un cambio en la configuración del actuar y el emocionar de los miembros de una cultura, ¿ya? O sea que si nosotros queremos hacer una transformación, tenemos que ir cambiando esta conversación. Por eso es tan interesante este tipo de espacios donde dialogamos, ¿ya? Entonces, para entender un cambio cultural, se debe caracterizar la red de conversaciones reconociendo las condiciones del cambio emocional, bajo las cuales las coordinaciones de acciones pueden cambiar para que surja una nueva cultura. Y él nos hace un tremendo regalo, un tremendo aporte, porque él dice que básicamente hemos vivido en dos culturas grandes, ¿no? Por supuesto que hay diversidad de cultura y después uno podría entrar en otros detalles, pero como grandes culturas que han operado en nuestra forma de vivir, ya hay dos. Por un lado, la cultura matrística, que es en los primeros años de estas conversaciones ancestrales, y luego la cultura patriarcal europea, que es la que estamos viendo con fuerza hoy día. Entonces, yo les voy a comentar cómo era esta cultura matrística, porque hay algo que no solo propone Maturana, sino que otros grandes pensadores y filósofos que dicen que deberíamos volver a mirar los orígenes de dónde venimos, ¿no es cierto? Reconciliar toda esta historia para tomar eso que nosotros ya veníamos haciendo y traerlo a este nuevo momento. Y miren, él comenta que en la cultura matrística no se fortificaban los poblados. Miren lo que voy a ir diciendo, porque esto es increíble. No había diferencia entre las tumbas de hombres y mujeres. No usaban armas como adornos. Todos estos son estudios que él tomó de antropólogos, arqueólogos, qué sé yo. Los lugares de culto tenían principalmente imágenes femeninas. Los ceremoniales estaban centrados en lo sagrado de la vida, que era la armonía de la transformación de la muerte y el nacimiento. Los cultivos no eran divididos. Cada casa tenía un lugar ceremonial, además de un lugar ceremonial comunitario. No se observaba competencia según la forma en que se vivía. Todos venían de la diosa madre, por tanto todos eran iguales. Nadie quedaba excluido, ninguno era mejor que otro. Tomemos nota. Las actividades diarias eran sagradas, con mucho tiempo para contemplar y vivir sin urgencia. Vivían en una red armónica de relaciones con respeto mutuo. La diosa constituía una abstracción de la armonía. No era como se ven los dioses después ¿no? Que estos dioses poderosos, lejanos, qué sé yo. ¿Ya? Y en cambio, la cultura patriarcal tiene una valoración de la guerra. Hay competencia, jerarquías, autoridad, está todo el tema del poder, de la concentración del poder, el tema de la apropiación de los recursos, la justificación racional del control, la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad, todo el tema de la verdad absoluta. Y miren, a mí me pareció muy interesante esto. Todos nuestros actos requieren de la fuerza. Esta es una observación que hace Maturana. Hasta incluso las causas más justas, como por ejemplo, luchar contra la contaminación. Luchar contra la contaminación. Luchar contra el aborto. Luchar, todo eso es de la lucha. Se vive en desconfianza. Se habla desde el control. Controlar las emociones, controlar la conducta. No se aceptan los desacuerdos, por eso hay que convencer al otro o corregirlo. No hay tolerancia, se desconfía de la autonomía del otro. Entonces, él nos cuenta que la cultura actual está fundada en un fluir de un emocional contradictorio que nos lleva al sufrimiento. Entonces, él explica que el crecimiento del niño tiene dos fases. Aquí nos vamos metiendo ya más en tema de educación. Primero, es una infancia caracterizada, centrada en la biología del amor. Este contacto que tiene el niño con su madre, el vínculo de apego, está centrado en el amor, ¿ya?
Y luego el niño es empujado a entrar al mundo real en la vida adulta como un continuo esfuerzo por la apropiación y el control de la conducta del otro. Entonces él habla que esta es una contradicción. Esto es lo que vivimos hoy día. Antiguamente en la cultura matrística, como era una cultura donde el respeto por el otro, el respeto por sí mismo, era algo que se vivía, que era un ejemplo. Los adultos lo modelaban, ¿no? El niño aprende por imitación y ejemplo, como dice Rudolf Steiner, otro gran pensador. Entonces, ellos tenían estos referentes donde después de esta infancia, de una biología del amor, donde hay un vínculo, qué sé yo, seguían en eso. En cambio, hoy día se produce este choque, donde el niño primero tiene como una contención y después sale a este mundo que es una, es una locura. Bien, Marcela. ¿Sí? Interesante la mirada de Humberto. Hoy estamos, pues, no sé si disfrutando, entre comillas, pero ese discurso de todo es competencia. Incluso por Latinoamérica recorre el discurso pedagógico que trabajamos por competencia. Uh-huh. Y aquel que no está trabajando por competencia está anclado en el pasado. Y sucede en Perú, Latinoamérica y el mundo. Y lo cual contradice, ¿no? La idea matrística que Humberto nos lo recomendaba. Sí. En ese marco, Marcela, sí, esa cultura matrística, ¿cómo podemos trasladar al acto pedagógico? Sí, hacia allá. Quisiéramos que nos comentes qué elementos, qué ingredientes necesitamos aquellos actores pedagógicos para ponerlo, pues, al servicio de una sociedad y construir personas más amorosas. Sí. No, eso lo planteaba Humberto. Totalmente. Bueno, de hecho él decía que todos los niños y niñas nacemos, porque somos todos niñas y niños, nacemos siendo amorosos. No nacemos, no me acuerdo qué filósofo decía que nacemos buenos. No, él decía, no es que uno nazca bueno, nacemos amorosos. El niño llega al mundo y llega como a que lo acojan, a que lo contengan, a que le den cariño, ¿no es cierto? Incluso él dice que en la infancia temprana, si es que no hay una relación total de confianza y aceptación en el encuentro con la madre, no se desarrolla, el niño después no se desarrolla propiamente como un ser social bien integrado. Es que yo quiero rescatar aquí que la primera educadora en el fondo, o los primeros educadores son este núcleo familiar que son los que contienen a esta niña y a este niño. Y luego entramos todo el sistema educativo, por llamarlo de alguna manera, donde en vez de empujarlos a la competencia, lo que tú bien dices, ¿no? Que hoy día es todo contradicción, en vez de empujarlos al individualismo, a los resultados, qué sé yo, deberíamos empujarlos bueno, aquí dice, la cultura matrística lo que hacía con la infancia era que propiciaba la aceptación mutua, el compartir, la cooperación, la participación, el autorrespeto, el respeto por sí mismo y por el otro, la conexión con todo. Y Maturana nos aporta algo que a mí me parece fundamental, que es el tema de la comunidad, que nosotros, el niño es parte de una comunidad y esa comunidad, y él tiene que ser partícipe de esa comunidad. Él no puede ser un elemento decorativo o un objeto dentro de esta comunidad. Él tiene que tener la capacidad también de reflexionar. Por eso yo creo que en los procesos que estamos viviendo hoy día, los niños también deberían participar de estos procesos de cambio. También deberían decir qué les pasa, qué piensan, cómo ven que podrían ser las cosas, invitarlos a la reflexión, que se sientan valorados como parte de esta comunidad. Y él decía que uno, finalmente, el adulto, va guiando, ¿no? Porque no es que el niño opina y además va y hace lo que No, porque el niño también necesita alguien que lo guíe, el niño necesita sentirse contenido, necesita sentir que
que hay orientación. No me acuerdo de dónde escuché por ahí una vez alguien que decía, cuando uno llega a otro país, ¿no es cierto?, o a una ciudad que no conoce, uno necesita que alguien le diga las cosas básicas. Uno va al kiosco, ¿no es cierto?, al almacén, le pregunta a alguien que ya vive ahí, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los niños. Los niños llegan a este mundo y quienes llevamos más tiempo, y ya no somos turistas, por llamarlo de alguna manera, conocemos más o menos cómo se mueven las cosas. Y el niño necesita ese mapa, ¿no es cierto? Entonces aquí la reflexión que yo los invito a conversar es ¿cuál sería entonces, en este momento histórico que estamos viviendo, cuál sería el desafío que tenemos? ¿Cómo podemos traer, y esto yo lo pongo como pregunta para los tres, cómo podemos traer esa cultura que nosotros ya vivimos, está en nosotros, no es que sea algo nuevo? ¿Cómo podemos traer eso y vivirlo desde una educación? Siendo que la educación está remando para el otro lado. O sea, que estamos en un momento donde la educación va en dirección deshumanizadora, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Ya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer este espíritu, ¿no? Esta esencia que está? ¿Cómo la podemos retomar? ¿No? Sí. Mira, ahí hay un aporte, lo que tú estás planteando es uno de los aportes esenciales de Maturana con la autopoiesis, de que los seres humanos tenemos ese potencial, esa capacidad de autocrearnos a nosotros mismos. O sea, no somos algo definitivo. El ser humano que soy hoy no necesariamente es el mismo que el ser humano en 5, 10, 20 años más, ¿cierto? Tenemos esa posibilidad y en educación eso tiene un tremendo potencial, o sea, esa capacidad transformadora, pero también de autocrear la persona que genuinamente quiero, pienso, siento, ¿cierto? Que quiero ser. Uno de los estudiosos de Maturana, lo leí por ahí en un escrito, dijo de que las palabras que más reiteraba Maturana en su relato, en sus discursos, en sus conferencias, era conversación, respeto y colaboración. Y vaya que tienen importancia en el terreno de la educación esos tres conceptos, ¿no? Conversación, falta mucho más diálogo, pero un diálogo en las mismas palabras de Maturana, digamos, de aceptación del otro como un legítimo otro. Eso tiene una tremenda profundidad, es decir, está un profesor, está un estudiante, dos generaciones distintas, ¿cierto? Pero no porque el adulto tenga más vida en el planeta significa de que va a estar por sobre esa otra persona que está al frente, ¿no? Entonces, reconocer un legítimo otro, pero en un tema de horizontalidad, donde todos y de ahí la importancia del diálogo, ¿ya? Y los niños van a seguir lo que dice la profesora, lo que dice el profesor, en la medida de que perciba eso, de que realmente el conocimiento es fruto de un diálogo, es un fruto de igual unos y otros, ¿cierto? Y que las verdades son verdades compartidas y no se imponen. Igual el tema de la colaboración, vaya que hace falta colaboración. Y Maturana nos decía, o sea, la manera más potente, más, digamos, que queda más grabada en cuanto a aprendizaje es cuando es colaborativo, cuando es con otros, ¿ya? Usando el lenguaje, pero no solo el lenguaje de las palabras, sino que el lenguaje en su multiplicidad de formas, ¿no? Así que, por supuesto que hay mucho que se puede llevar a la práctica, se puede aterrizar. No son solo lindas reflexiones o pensamientos que estén
en la estratosfera, ¿cierto? Sino que son perfectamente, pues es posible ponerla en práctica en el trabajo educativo, y ahí es donde está el desafío. Bueno, aquí en Chile estamos viviendo un proceso que se está moviendo todo en términos de paradigma inclusive, ¿eh? Y por supuesto la educación va a estar dentro de la discusión. Y bueno, reconstruyámonos. Esa es como la invitación que nos podría hacer Maturana si todavía estuviera vivo, ¿no? Ya que hay posibilidades de cambio que no es solo un fenómeno de Chile, sino que en los distintos países hay una energía, en Colombia, en Perú también, ¿cierto? Energía social y humana de transformación. Bueno, todo eso que se está dando en el medio nos va también transformando a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, es una relación virtuosa, ¿no? Nos transformamos nosotros y se va transformando el medio. Y eso en educación tiene un tremendo potencial. Lamentablemente el tema está muy, muy bonito, muy apasionante, pero ya estamos dentro de los tiempos más o menos que tenemos contemplados para nuestro diálogo educativo latinoamericano. Te pediríamos a ti, Marcela, bueno, y también David, que vayamos como haciendo un redondeo, un cierre de qué es lo que realmente podemos extraer de ese valioso legado que nos deja Humberto Maturana para el tiempo actual y para los tiempos que vienen. Marcela. ¿Yo voy? Bueno. Sí, yo creo que aquí, en esta reflexión que hemos hecho, así como hubo un momento en que estábamos viviendo en un tipo de cultura y luego los niños comenzaron a aprender, bueno, se supone que estas redes de conversaciones comenzaron a cambiar con algunas invasiones que empezaron a llegar a estos pueblos indoeuropeos, y entonces los niños comenzaron a aprender el tema de la jerarquía, el tema del control, el tema de la obediencia, y eso se fue pasando de generación en generación, y había un emocionar, un tipo de emocionar. Yo creo que si ahora se empieza a generar un nuevo emocionar, es que esto es clave, yo creo que si se empieza a generar un nuevo emocionar en las conversaciones, en las acciones, será lo que en el futuro defina nuestra cultura. Y yo creo que aquí la reflexión que tenemos que hacer los educadores y los adultos en conjunto con las niñas y niños es: ¿cuál es ese cambio cultural que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos ser como sociedad en el futuro? Y eso lo tenemos que empezar a conversar y a conectar con la emoción. Él hablaba de la biología del amor y incluso decía que las enfermedades se producen por falta de amor. Acá lo que necesitamos es afecto. No necesitamos ya más datos, que nos llenen de datos en las escuelas, porque eso está en Google, tiene todos los datos. No necesitamos más datos, necesitamos afecto, necesitamos reencontrarnos con lo humano, necesitamos ver lo humano del otro, verlo como un legítimo otro y nosotros también sentirnos un legítimo otro, valorarnos. Por eso la infancia no puede quedar relegada, no puede ser que un grupo de señores serios con corbata que están desconectados del afecto tomen decisiones educativas. Necesitamos a personas que estén conectadas con su esencia, con su propósito, con su vocación principalmente. Y yo creo que eso nos va a ayudar a ir hacia una nueva cultura que tenga que ver con poner al ser humano como valor central. Creo que esa es la dirección que tenemos que darle. Eso como para ir cerrando. Muy interesante, Marcela. Esto de también nos trae a colación que Humberto nos diríamos el hacer, no más el cómo. Y estamos viviendo un momento donde, como dice Marcela y de Marcelo, como una deshumanización en nombre
del supuesto progreso, del supuesto adelanto, desarrollo, pero nuestra bastión desde la línea de Humberto es que tenemos que replantear un paradigma activo y vivo en el aula de llevar a cabo nuestro acto pedagógico solidario. Hoy estamos sitiados por la pandemia y, valga verdades, de poco sirve ser competitivo, sino es importante desarrollar ese afecto, esa emoción por lo demás. Y creo que tenemos que trabajar desde las aulas la construcción, la formación, no solamente del niño, sino de todos nosotros, porque el autopoiesis, como decía Marcelo, es la capacidad de reinventarnos cada momento dentro de mí mismo. Como decía Humberto, desde mi cosmos pequeñito, estoy preparado para autorregenerarme y autorregenerarnos todos desde las aulas. Reflexionar nuestro quehacer pedagógico desde las aulas y siempre estar construyéndonos. Y aquí hay una palabra clave. Humberto decía, puedes equivocarte, pero también tienes derecho a rectificarte. Es decir, no hay esa camisa de fuerza donde nos condenan a la hoguera, como la época de la Edad Media, si has cometido algún error. Hoy tenemos el derecho a equivocarnos, pero también tenemos el derecho a reconstruirnos. Y creo que tenemos que abordar la educación, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, para educar personas resilientes y productores de amores, productores de emociones de manera constante. Marcelo. Sí, yo quiero decir una última cosa como para ir cerrando también, de que hay una tremenda responsabilidad en lo que nos enseñó Maturana, porque él nos dice de que los niños, los estudiantes, las estudiantes se transforman no tanto por los conocimientos que reciben, por lo que se les enseña, sino que se transforman básicamente por la convivencia o la experiencia de relación con otros que tienen en su año de escolaridad. Imagínate la responsabilidad que tenemos las y los profesores, es decir, si yo me relaciono como profesor de una manera rígida o de una manera dura, y la transformación de esos niños va a enmarcarse dentro de eso. O sea, es muy, muy sensible esto, digamos, de la importancia de cómo se relaciona el adulto con los niños, ¿no? Porque las transformaciones de los niños están determinadas en gran medida por esa forma de relación. Así que más bien seamos profesoras y profesores amables, tolerantes, con buena energía, porque eso es lo que, más allá de los conocimientos y la cosa disciplinar, academicista, eso es lo que finalmente va a ir transformando a nuestros niños y lo va a ir convirtiendo en las personas buenas y las personas útiles para la sociedad, que es lo que se pide, ¿no? Así que ojo con esa tremenda responsabilidad que tenemos y bueno, es una oportunidad de transformar no solo al niño, sino que transformar conjuntos de niños
Y uno mismo. Claro, comunidades escolares, uno mismo en ese camino, ¿cierto? Exacto. Y más allá de la comunidad escolar, la sociedad, ¿no? Bueno, Marcela, David y yo te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, nos hayas acompañado en esta interesante conversación, que siempre los minutos se hacen poco. Sí, muy poquito, muy poquito. Marce, ¿puedo dar una...? Es que me gustaría compartir dónde están mis libros, para los que les interesa sí, el tema. Dale. Todo esto yo los conozco y sé que van en esta misma línea. Sí. Bueno, en el ámbito más de los niños soy conocida como Marta Cartas. Soy la cartera de los cantos, cuentos y juegos, narradora oral, y trabajo desde ahí proyectos de apoyo escolar y también trabajo con personas que estudian educación y bueno, un montón de cosas. Entonces, en mi página web, que es www.martacartas.cl, hay una parte donde dice publicaciones y ahí están los libros para descargarlos en PDF. Creo que el conocimiento lo tenemos que compartir. Si quieren mirar de qué se tratan, pueden ir a la página y ahí van a encontrarlos y los van a poder descargar. Eso. Estupendo. Gracias. Y se agradece el aporte que haces. Bueno, estamos cerrando entonces. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, David. Y amigas y amigos que gentilmente nos acompañaron. Nos veremos en una próxima oportunidad con otro tema interesante relacionado con este mundo de la educación. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Marcelo, gracias, Marcela, gracias, Latinoamérica. Gracias, que estén muy bien.